COES Valencia forma parte de la red de ciudades educadoras, una red internacional cuyo propósito principal es la participación de los niños dentro de la gestión municipal de las ciudades. En estos momentos de crisis de COVID-19 queremos dar voz a los niños y niñas de la ciudad de Valencia. En primer lugar, les queremos dar las gracias por haberse portado tan bien en este momento de confinamiento, donde han tenido que hacer los deberes en casa, han tenido que evitar ver a sus amigos y amigas, aunque ahora ya estamos en fase 1, ya les podéis ver. También sabemos que os han surgido muchas preguntas que habéis hecho a vuestros padres, a vuestros abuelos, y en este caso queremos daros la oportunidad de preguntar principalmente al alcalde cualquier cuestión, cualquier propuesta de cara a la nueva fase que vamos a vivir a partir de ahora. Queremos daros las gracias por la participación, principalmente a los colegios Fernando de los Ríos, Benimaclet, Santiago Grisolía, López Rosar, La Fonteta y la asociación ICO, que habéis formado parte de este proyecto, un proyecto que se llama Preguntas desde mi ventana, que se ha coordinado desde el Servicio de Educación, al que quiero dar las gracias también, y dar las gracias al alcalde de Valencia por estar con nosotros, por participar del proyecto, y ahora ya le voy a dar la palabra para que también os cuente. Bon dia, agrair-vos les vostres preguntes, anem a donar resposta a les mateixes en tot allò que sapiguem i dir-vos que estem treballant en l'Ajuntament de València en pensar com haurà de ser la ciutat després de que passe este coronavirus, després de que passem esta pandèmia que ens ha tancat a casa durant molt de temps. Jo estic molt content de que en aquests moments pugueu eixir al carrer, pugueu veure els vostres companys i d'alguna manera podem començar tots a viure d'una nova manera. Diuen que el millor indicador de la qualitat d'una ciutat és precisament la qualitat de la vida dels xiquets. I per això ens interessa molt saber com penseu que és València. Ens interessa molt saber què és el que vos fa falta, què és el que necessiteu, perquè en definitiva és el millor indicador que tenim de com és la ciutat de València. Res més i a intentar respondre a les vostres preguntes. Hola, soy Adriana, tengo 8 años y estudio en el Colegio Fernando de los Ríos. Mi deseo es que ya pueda abrazar a mis amigos y que pueda besar a mis yayos. Señor alcalde, me llamo Alonso Valero Martínez y vivo en el barrio Malilla. Espero que le llegue muy bien mi pregunta, que es esta. ¿Cuál va a ser el medio de seguridad para colegios, institutos y universidades? Si la ha visto, espero que me conteste. Y muchas gracias si la ha visto. Hola, soy Marta Sánchez, vivo en el barrio de Malilla, voy al Colegio Municipal Fernando de los Ríos. Tengo 2 preguntas. Mi primera pregunta es, si queremos subir al transporte público y no tenemos mascarilla, ¿quién nos la dará? Y mi segunda pregunta es, si nos dejan ir a nuestra segunda residencia, ¿podré bajar con mis amigos a la zona común? Adiós. Anem a veure, concretament el tema de les mascarilles, començant pel final. Jo crec que el tema de les mascarilles, ja ho deia abans i ho repetisc ara, és una cosa que se va imposar. Ja és obligatori per a pujar als autobusos, ja és obligatori per a pujar al metro i al tramvia, i jo crec que és una cosa que se va imposar. En aquests moments crec que estan facilitant mascarilles concretament per a pujar a aquests mitjans, als autobusos i tal. Si no, d'alguna manera buscarem el camí per a proveir-ne a totes les persones, però la mascarilla en aquests moments ja es ven en qualsevol lloc, ja es ven en les farmàcies, es ven en els supermercats i és una cosa que ja està a l'abast de totes les persones. Quan anem a la segona residència podrem estar en els espais comuns? Clar, per suposat que sí, però evidentment sempre mantenint els mecanismes de seguretat.
Sobre la pregunta de la desescalada en los centros educativos, en los colegios, universidades, quiero que sepáis que estamos trabajando en ello. Para empezar, bueno, es importante, como ha dicho el alcalde, mantener distancia de seguridad, lavarse bien las manos, utilizar los geles, las mascarillas, eso es como una medida fundamental, pero dentro de los centros sí que vamos a confirmar que se establezca esa distancia en las aulas. Se van a establecer también diferentes itinerarios de entrada y de salida. Sabéis que la entrada y la salida a los colegios será un poquito más lenta, pero es importante controlar esa distancia de seguridad y entrar poco a poco. También estamos trabajando con los profesores, con la Consejería de Sanidad, las autoridades sanitarias, de cara al momento del día cuando bajéis al patio, cuando vayáis al comedor, cuando entréis a los colegios. Eso lo estamos trabajando ya con los profesores para que cuando finalmente podáis volver al colegio, todas esas medidas ya estén claras y estén también coordinadas con las autoridades sanitarias. Como ha comentado antes el alcalde, lo más importante es seguir la normativa de los especialistas y a partir de ahí lo iremos adaptando poco a poco. Pero tranquilos porque estamos trabajando para que cuando volváis al colegio estéis seguros y podáis volver a las clases con vuestros amigos y amigas sin ningún tipo de peligro ni de problema. A la primera pregunta, si podrem veure els familiars. Sí, ara ja podem veure els familiars. I jo te vaig a confessar que la gran alegria que tingui el divendres quan vaig sentir al ministre de Sanitat dir que València estava en la zona 1 era que dic, ja podré veure el meu fill, ja podré veure la meva filla i podré veure els meus nets, que feia un parell de mesos que no els havia vist. Jo crec que ara ho podem fer. Evidentment, sempre hem de mantenir les distàncies, hem d'intentar ser prudents. Jo sé que és difícil mantenir les distàncies en familiars, a vegades és molt complicat, però hem de ser prudents en aquest tema, sobretot en persones majors, perquè el perill és un poquit més elevat. Però sí, podràs veure els teus familiars, pots veure ja els teus familiars i els teus amics, però sempre has de pensar que no hem eixit d'esta situació, que estem avançant per a eixir, però que hem de ser disciplinats per a mantenir les normes perquè, per desgràcia, la situació no està arreglada encara. Poder salir a la calle o al menos pasar a la fase 1 para poder visitar a nuestros familiares y compañeros. Hola alcalde, yo quería preguntarle que cómo va a ayudar a los autónomos para que puedan reabrir sus negocios. Adiós, muchas gracias. Soy Marc, tengo 12 años y vivo en Valencia y soy del Centro Municipal Benimaclet. Lo que a mí me gustaría es que los sanitarios, médicos, etcétera, tengan más cosas para protegerse del coronavirus. Igual que las ancianas, cuando salen por la calle, que no van muy seguras, ¿sabes? Pues no tienen tantas mascarillas, no pueden salir a comprar casi nada. Bueno, pues sobre la pregunta de cómo pasaremos a la fase 1, ya estamos en fase 1, ya hemos empezado esta semana. Habéis visto cómo poquito a poco se van abriendo pues, los comercios, se van abriendo los espacios culturales, hemos abierto una parte también de bibliotecas municipales. Estamos invitando, ¿verdad?, a la gente a que poco a poco reactive esa vida social y cultural en las terrazas que teníamos antes, pero sí que es cierto que es muy importante que sigáis manteniendo la prudencia, la distancia de seguridad, la limpieza de manos, el uso de mascarilla, los geles. Aunque estemos en fase 1 y de momento lo estamos haciendo muy bien, porque los índices así nos lo dicen, es importante la prudencia y seguir trabajando para pasar a la 2. Ahora que estamos en la 1, disfrutemos de este momento, pero con mucha prudencia. A ver, vamos a ver, en el tema de los autónomos hemos iniciado diversos caminos para ayudar a los autónomos. Quizás el primero fue la ayuda a las fallas. Cuando se suprimieron las fallas, ahí hay muchos autónomos, desde los artistas falleros, pasando por muchas profesiones a los cuales se les ha ayudado mediante subvenciones. Hemos ayudado a autónomos directamente con una partida que, por cierto, es mucho más importante que la de Barcelona y que la de Madrid, que en estos momentos se está trabajando, en general a los autónomos. Y por último, hemos ayudado
por último de momento, que luego hablaré de otro proyecto, hemos ayudado también, y se está trabajando, a los autónomos y a la pequeña empresa del mundo del comercio y concretamente del tema de los mercadillos. Por lo tanto, se están ayudando a autónomos. Nos falta un sector que tenemos que trabajar precisamente, que es el sector cultural. Sobre este tema estamos hablando con ellos y tenemos que sacar algunas ayudas, concretamente al tema de empresas, autónomos y profesionales del mundo de la cultura, y ahí van desde los del teatro, pasando por los de la música, pasando por muchos otros sectores. Por lo tanto, es un tema que sí que estamos trabajando y yo creo que estamos trabajando intensamente. Respecto al tema de los sanitarios, yo creo que ahí es cierto que al comienzo tuvimos algún problema en cuanto a la protección de personas del mundo sanitario, que son las que están más expuestas a estos contagios, ¿eh? Y es cierto, y no en la Comunidad Valenciana, pero sobre todo en otras comunidades, que han habido muchos problemas con las personas mayores, sobre todo aquellas personas que estaban en residencias, ¿eh? Por poner un detalle, de los 4 fallecidos de ayer en Valencia, los 4 pertenecían a residencias. O sea que, por lo tanto, efectivamente hemos tenido problemas en este tema. El tema, yo creo que en estos momentos, en cuanto a protecciones individuales, equipos de protección individual, EPIs que se llama, y en general todo el material para sanitarios está fundamentalmente resuelto, y el tema para ancianos también se está resolviendo en la Comunidad Valenciana ya de una manera muy clara y en otras comunidades también. Pero son 2 elementos que en esta pandemia, que no esperábamos, que no sabíamos de ella, que seguimos sin saber muchísimas cosas, que todavía no sabemos si tendremos vacuna o no, y hay que decirlo, que no tenemos antivirales todavía, pues en esto hemos tenido que aprender todos, porque a nadie nos había enseñado, ni a la misma Organización Mundial de la Salud. Hola, em diuen Raül, tinc 11 anys i visc al barri del Girós, a València. La meva suggerència va dirigida al conseller d'Urbanisme del govern valencià. Al costat del meu col·legi, el Santiago Grisolia, hi ha un carrer peatonal que comunica el col·legi amb el centre de la joventut. Tots els dies entren, aparquen i ixen del carrer una gran quantitat de vehicles, la qual cosa provoca molts problemes, com per exemple el perill d'atropellaments o el deteriorament del paviment. Per això, vos demane la possibilitat de col·locar pilons per tal de dissuadir els conductors d'aparcar. Moltes gràcies. Bona vesprada. Soc Maria Plaça Galvez. Tinc 8 anys. Viu al districte del Girós i estudi al Col·legi Municipal Santiago Grisolia. El que a mi m'agradaria saber és quan podré jugar als carrers i anar a la platja amb la meva família com cap abans. Hola, Joan Ribó, regidors i regidores de l'Ajuntament de València. Jo soc Lucía, tinc 10 anys i visc al barri Nou Benicalap. M'agradaria fer-vos unes preguntes. La primera pregunta és que si podríem posar més camps a València i intentar que no tanta gent vagi en cotxe, només per al precís, i així reduir un poc la contaminació. I també volia saber si en els pisos que no molta gent té terrassa, que la gent que la tinga, que la pugui compartir amb els altres veïns, i així tots estaríem bé. Bueno, doncs anem a veure. La primera suggerència que deia d'urbanisme respecte a la via esta allà en el Girós, concretament entre el Casal de la Joventut i el Col·legi, que deia que hi ha molts vehicles. A veure, efectivament, ahí hi ha un problema, segurament. Jo desconec ara si el carrer té algun pàrquing baix, perquè si no, no es poden ficar el que deia ell. O sigui, sí que s'hauria de restringir més concretament l'aparcament, però s'ha de mantenir obert el carrer, segurament perquè hi ha algun pàrquing d'alguna finca i els cotxes han de poder entrar.
Entonces hem de compaginar, per una banda, efectivament, que no s'aparque en un carrer que és per a vianants, cosa que està molt clara, que si d'un pàrquing es vagi a poc per a no hi hagi risc d'atropellaments, i en tercer lloc que es deixi el carrer per als vianants i per als xiquets per a que puguen jugar. Però tancar-lo del tot no és fàcil. A més, segurament hi haurà també alguna tenda en el mateix carrer que necessitarà ser aprovisionada tots els matins o les vesprades, etc. I entonces tancar perfectament no es pot fer. A veure, la idea de jugar als carrers, ja es pot jugar als carrers. Es pot jugar als carrers en cura, amb més tranquil·litat en aquells carrers en els quals són carrers de vianants i, sobretot, d'alguna manera estem intentant el que deia abans, ampliar l'espai per a poder caminar i poder jugar, poder anar en patinet, que n'estem veient molts en aquests moments. Es pot anar a la platja? Es pot anar a la platja. No et pots banyar encara, no estem en fase de banyar-te. Jo espero que pront es puga, però en aquest moment sí que es pot anar, es pot passejar a la platja o pel passeig del costat de la platja, però encara no podem anar a banyar-nos. I respecte al tema de la contaminació, totalment d'acord. Si tanquem la plaça de l'Ajuntament als cotxes és per a que la gent pugui caminar i per a que hi hagi menys contaminació. Totalment d'acord, pensem que s'ha de prendre mesures per a baixar la contaminació, és una qüestió clara que nosaltres tenim. El que deies de compartir terrasses, a veure, hi ha zones de terrasses en les cases que són comunes i per tant es poden compartir. Ara, hi ha algunes terrasses que són de particulars i això ja té alguna altra complicació per a compartir. Aquelles zones comunes, per suposat que es poden compartir. És una cosa que s'ha de dir al president de l'escala per a poder-la compartir i em sembla molt bona idea, a vegades s'ha utilitzat en aquest sentit. Yo desde mi ventana quiero preguntarle a Joan Ribó si este año se abrirán las piscinas de Valencia. Y si es así, ¿qué medidas de seguridad se tomarán para prevenir el contagio? Gracias y saludos. Hola, soc Víctor i des de la meva finestra volia preguntar-li al nostre alcalde Joan Ribó que quina serà la normalitat dins de lo que cap després d'aquesta pandèmia mundial, o sigui, com reprendrem la normalitat, com seran les classes, com anirem a les piscines, podrem interactuar o les medides de seguretat. M'agradaria que em contestareu a aquesta pregunta. Moltíssimes gràcies. Hola, bon dia, Joan Ribó. Soc Ferran Castelló Labau, del Dr. López Rosat. Volia preguntar-te des de la meva finestra si les voreres es faran més amples perquè la gent pugui guardar les distàncies de seguretat. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu! Bueno, anem a veure. La primera pregunta respecte si es podrà anar a les piscines, jo vull començar dient, jo no sóc epidemiòleg, nosaltres farem allò que ens dirà la Conselleria de Sanitat, farem allò que ens dirà el govern de l'Estat. Vull que quede clar això, perquè l'Ajuntament de València sempre hem volgut en això ser el màxim de disciplinats. Les mesures que es prenguen són mesures que s'han de prendre per persones que sàpiguen del que estan parlant, per epidemiòlegs. No hem de fer cas ni a les persones que diguen aquí no passa res, ni a les persones que diguen que exageren molt i que no deixen eixir de casa. Ni una cosa ni una altra. El que se'ns diga en cada moment. Et responc a la pregunta de la piscina. Jo crec que la piscina és un lloc on va ser difícil, en aquests moments, estan anant ja la gent d'alta competició, va estar complicat. Jo recomanaria abans la platja segurament que la piscina, però en definitiva les mesures les hauran de marcar. Haurem de tenir en compte sempre un cert distanciament i en la piscina s'haurà de tenir en compte, molt en compte, el tema de les mesures d'higiene que van a ser complicades. Per tant, la meva recomanació personal és que si ens hem de banyar, jo preferiria banyar-me en el mar perquè la sal sembla que afecta negativament a este mal bitxo, el coronavirus,
I entonces sempre és un mecanisme de protecció, encara que en la platja també hem d'estar amb unes distàncies corresponents. Respecte al segon tema, que era el tema de les voreres, a veure, nosaltres estem treballant en aquest tema i estem avançant. Ja s'ha plantejat una sèrie d'elements. N'hem fet un ja, que és el de la plaça de l'Ajuntament, en el qual hem convertit tota la plaça en una gran vorera, per dir-ho d'alguna forma, per a que totes les persones puguen caminar i puguen desplaçar-se. Però acabem de prendre també una altra mesura que em sembla important, i és que les terrasses puguen baixar a les zones d'aparcament precisament per a que les voreres també siguin més amples. També estem treballant en la idea de baixar alguns carrils bici, per exemple, els de l'Avinguda del Port, per ampliar voreres, i també en el tema de Pérez Galdós. Per tant, estem treballant en això, efectivament, i em sembla molt important, en general, que es doni prioritat al caminar en primer lloc, a la bicicleta patinet en segon lloc, en tercer al transport públic, i aquell que ho necessite, que agafi també, quan faci falta, el cotxe privat. Com serà la nova normalitat? A veure, jo crec que ara anem per fases, un poquiu en els jocs d'internet són les pantalles, aquestes coses, ara estem en la fase 1, en València, jo crec que anirem avançant cap a una normalitat cada vegada més ampla. A mi em dona la sensació que el tema de la mascarilla l'haurem de dur cada vegada més, com a mesura de prevenció. Hi ha una cosa que a mi em preocupa, jo ho vaig a dir sincerament, en aquests moments, en la Comunitat Valenciana, el nivell de persones que estan immunitzades és molt baixet, per sota, al voltant del 3%. Entonces, és una proporció molt baixa i tenim un perill de que hi hagi un repunte en algun moment, en la tardor o en algun moment determinat. Però de moment jo crec que la normalitat serà cada vegada avançant, mantenint les distàncies i mantenint les mascaretes. Però sempre jo crec que en aquests moments és molt important mantenir la disciplina del que ens diguen. Per exemple, en aquest moment jo crec que la mascareta va ser una eina que ens van a posar obligatori en el moment que eixim al carrer i que hem de respectar rigorosament. Hola, soy Juan, tengo 21 años y vivo en el barrio Benicalá. Y mi pregunta del gobierno, ¿cuándo va a rehabilitar el casino del Americano? Hola, mi nombre es Nacho y tengo 23 años. Vivo en Valencia, en el barrio de Cruz Cubierta. Para el alcalde decirle que me gustaría que pusieran árboles en la calle, en las aceras de mi calle. Y para el gobierno pedirle ayuda para que las personas con discapacidad podamos trabajar. Hola, soy Ignacio. Tengo 22 años y soy del barrio de Benimaclet de Valencia. A mí me gustaría que mi barrio estuviera más limpio. Y no solo me refiero a algunos dueños de los perros, sino también a la gente que tira papeles al suelo, escupe en el suelo, tira colillas y no tira la basura en las papeleras. También me gustaría que los árboles estuvieran más limpios y más podados. Otro tema que me preocupa mucho es el tema de los patinetes eléctricos y las bicicletas, ya que algunos usuarios van por donde quieren y no respetan las normas, poniendo en peligro la vida de otras personas. Vamos a ver, cuando se plantea la limpieza concretamente, yo creo que depende de dos cosas, de que se limpie mucho y de que se ensucie poco. Entonces, yo creo que las dos cosas son imprescindibles. Si se está tirando papeles al suelo continuamente, y eso pasa en algunos sitios, al lado de algunas tiendas de fast food y alguna cosa de esas, pues es difícil mantener la limpieza. Si a pesar de lo que se dice, pues se deja que los perros hagan sus necesidades en cualquier sitio y no se recoge, es imposible eso mantenerlo. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una llamada a la limpieza para que todas las personas colaboren en que nuestra ciudad tiene que ser más limpia.
Y el ayuntamiento tiene que limpiar más, eso es imprescindible, pero los ciudadanos tienen que ensuciar menos. También es imprescindible. Igual que es imprescindible que las personas que van en patinete, que van en bicicleta, han de respetar las normas, no han de atropellar a las personas que van andando, igual que no han de hacerlo los que van en moto y los que van en coche y los que van en camión. Yo creo que está claro, todos hemos de respetar, por tanto, las normas. Respecto a lo que planteaba de la rehabilitación del Casino del Americano, es un tema que estamos avanzando en ello, que tenemos proyectos concretamente para que el Casino del Americano sea un centro de agricultura ecológica de la ciudad, y es un tema que estamos avanzando y que, igual que hemos rehabilitado ya una alquería al lado que va a ser el centro del Horta, vamos a empezar ahora con el Casino del Americano. Y en cuanto a plantación de árboles en aceras, que es la última que creo que me quedaba, el año pasado estuvimos plantando muchos miles de árboles, pero siempre hay algunos que no viven, pero he estado viendo en mi barrio que algunos no han llegado a nacer y hay otros que hay que acabar de replantar. Siempre nos queda todos los años por replantar, pero estamos en ello. Una ciudad, cuanto más verde es, más saludable es y más sostenible es. Sobre la pregunta de ayudas a empleo, os contesto, además de como concejala de Educación, también de Juventud, es muy importante fomentar los planes de empleo entre los más jóvenes, principalmente porque sabemos que una de vuestras inquietudes es también la emancipación. En este caso, tomamos nota porque es cierto que jóvenes con diversidad funcional necesitáis también esa integración en los planes de empleo, y a partir de este próximo ciclo lo vamos a tener en cuenta porque es muy importante que los planes de empleo cuenten con vosotros y sobre todo fomentemos la emancipación dentro de los jóvenes de la ciudad. Hola, soy Nayara del barrio Fuente San Luis y mi pregunta es, ¿por qué durante estos 2 meses de confinamiento los lugares públicos, por lo menos en mi barrio, no han sido limpiados o desinfectados? Espero su respuesta, gracias. Hola, me llamo Gerson Hernández, vivo en Isla Cabrera, estoy en el curso 6º y mi deseo hoy es que encuentren la cura del virus y que todos estén bien, y felicitar a los doctores por todo lo que han hecho, y que cuando salgáis con mascarilla y con guantes, así nos ahorramos muchas cosas, y saludar a todos. Bueno, concretament, a veure, nosaltres sí que hem estat en el tema de la Fonteta, en el barri de la Fonteta, en el barri del Cabanyal i en tots els barris s'ha estat netejant sistemàticament, per exemple, tots els contenidors, i s'ha estat netejant sistemàticament i fumigant a tots els barris. O sigui, jo crec que això d'alguna forma s'ha estat fent d'una manera normal. És possible que en algunes zones que anava menys gent, etc., hi hagi hagut algo menys de neteja, però repetís que sobretot la desinfecció és una cosa que s'ha fet moltíssim en els contenidors i que s'ha fet en general en totes les zones on hi havia abundància de persones. Bueno, muchas gracias a todos los niños y niñas que habéis participado en este proyecto de Preguntas desde la Ventana. Para nosotros desde el Gobierno de la Ciudad de Valencia es muy importante contar con vuestras voces, sentir que participáis de las decisiones que tomamos diariamente, y de verdad os damos las gracias. Ya veis que tanto el alcalde como yo hemos tomado nota, hemos respondido en la medida de nuestras posibilidades a lo que conocíamos, y todas las propuestas las recogemos para que entre todos hagamos una Valencia mejor. Bueno, yo también daros las gracias. Habréis visto que os hemos respondido en algunas cosas con mucha exactitud, en otras con menos exactitud, porque no sabemos, hay cosas que no sabemos cómo se van a desarrollar. Sí que quiero pediros, en ese sentido, que seáis responsables, que disfrutéis de las nuevas fases, por supuesto que nos permiten más libertad, pero al mismo tiempo pediros que seáis responsables. Nadie está seguro de que hayamos salido de esta. Podemos recaer y tenemos la obligación de hacer todo para no recaer, porque una recaída sería muy grave para la salud de todos y sería muy grave para nuestra economía, la de vuestros padres y la de toda la sociedad valenciana. Por lo tanto, a disfrutar, a relacionarse,
pero respetando las normas y con mucha disciplina.